Madame, monsieur, bienvenue à bord d'Air France sur cet Airbus A380 à destination de Paris. Nous vous prions de ranger votre valise cabine dans les coffres. Sí, hay una identidad latinoamericana, eso es inconfundible y uno la vive en el exilio, uno la vive fuera del país más que en el propio país. Es increíble cómo los latinoamericanos cuando están en el extranjero van creando un sentido de identidad. Por supuesto, los centroamericanos es más fácil, ¿verdad? Entre ellos o los del Cono Sur también es muy fácil, pero si la hay, yo la pude vivir en los años 80 y verla, ¿verdad? Sí, sí, sí es muy fuerte el que se hable el mismo idioma, el que se tenga referencias históricas parecidas. Creo que es el que la literatura, que se lea una misma literatura. Eso fue muy fuerte para mantener los lazos entre ellos. Eso yo creo que es como el elemento. Reviviendo a Mariátegui, cuando decía yo descubrí América Latina en París. Centroamérica, el presente y sus pasados. Un podcast de los historiadores Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producido por la Universidad de Costa Rica. Víctor Hugo, qué placer es escuchar a nuestro colega Arturo Taracena. Él sabe de lo que está hablando, él vivió en París. Él es un viejo amigo nuestro, pero para nuestra audiencia que no lo conoce, vamos a explicar un poco de quién se trata y por qué estamos tan contentos de tenerlo con nosotros. Arturo estudió en París, o sea que él tiene experiencia con la vida fuera de Guatemala. Él fue estudiante en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, donde obtuvo su doctorado, y ahora vive en México. Él está en Mérida, en una de estas unidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y, por supuesto, es autor de numerosos trabajos de historia política y social de Guatemala y de Centroamérica. Y no sé si está familiarizado con su último libro. Yo lo encuentro excepcional, esta bibliografía de John Sosa. Aquí tengo el título, John Sosa, Historia del MR-13 en Guatemala y México. Ya, a mí me encantó el libro. Sí, efectivamente, acabo de recoger el libro aquí en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica y me ha dejado muy bien impresionado. Bueno, pero Héctor, hemos decidido conversar en este episodio número 6 sobre la cuestión de las migraciones, tema que ya hemos abordado en el episodio número 4. Ahora lo vamos a hacer desde un enfoque diferente. Ahora vamos a tratar de planteando el tema de esos centroamericanos, más bien de élites culturales, intelectuales, económicas, que han viajado por el mundo o que se han trasladado a otras partes del mundo. A veces simplemente de un país centroamericano a otro, o a veces a lugares tan lejanos como Europa y Estados Unidos. Entonces, te pregunto, Héctor, ¿por qué qué razón hemos tenido para tomar esta decisión? Sí, bueno, yo creo que es un tema inevitable. Las conexiones entre Centroamérica y el resto del mundo surgen en todas las conversaciones que tenemos realmente. Ahora lo que vamos a hacer es concentrarnos en un aspecto de esas relaciones entre Centroamérica y el mundo. El contacto que se da a través de este grupo intelectual que se desplaza para educarse o por motivos políticos. Y que cubrimos
varias etapas. Solo voy a señalar algunas de las etapas en que estos grupos se han desplazado y han adquirido nuevos conocimientos y han regresado con nuevos conocimientos. En la época colonial, a finales de la época colonial, iban muchachos de toda Centroamérica a Guatemala a estudiar a la Universidad de San Carlos. Luego, con la independencia, hubo gente que se fue a México. Luego el Canal de Panamá, para la construcción del Canal de Panamá, el siglo XIX hubo migrantes y es un fenómeno realmente recurrente que vale la pena analizar. Pues esta vez vamos a ocuparnos entonces de este tipo de migrantes con la plena conciencia, como va a quedar manifestado en este podcast, que estas personas, estos centroamericanos que se van fuera de Centroamérica, dejan una huella en el lugar donde ellos se instalan por mucho o por poco tiempo. Y también esos centroamericanos van a traer ese saber y esa experiencia y con él van a dejar una marca también en el mundo centroamericano. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Por la movida historia política de los países centroamericanos, desde la independencia hubo personas que emigraron. Por ejemplo, nicaragüenses que se instalaron en Guanacaste, Costa Rica. También hubo políticos emigrados que iban de un país a otro, como el célebre liberal guatemalteco Lorenzo Montúfar. Mario Vázquez, historiador mexicano de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala además que desde el siglo XIX México recibió a personas de Centroamérica. Bueno, México tiene una característica con relación a Centroamérica histórica, que es una cercanía geográfica en el sentido más amplio, cultural, pero social también. Hay redes familiares, redes políticas, redes intelectuales, redes eclesiásticas, por ejemplo, desde tiempos coloniales, ¿verdad? Esas vinculaciones se mantienen y se desarrollan de diversas maneras a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, y entonces esto hace que exista esta conexión. Hay una cercanía social, llamémosla, aparte de una cercanía geográfica. Ahora, esta circunstancia hizo que desde muy, muy temprano, después de la independencia, comenzaron a llegar a México, pongamos ahorita, después discutimos esto, exiliados. Desde el año 21 que se proclama la independencia, comienzan a llegar exiliados políticos. Entre finales del siglo XIX y el siglo XX surgieron otros incentivos para que los centroamericanos, sobre todo los jóvenes, se aventuraran a vivir en otros países. El primer auge de la economía de exportación proporcionaba tanto los recursos como el interés en familiarizarse con el mundo europeo y su cultura. A la globalización económica se le sumaba la globalización cultural de las élites, su afrancesamiento. Arturo Taracena habla sobre los jóvenes centroamericanos que fueron en esa época a París. Que era una inmigración fundamentalmente basada en el auge económico del café, es decir, en lo que produce el café, que da la posibilidad a los gobiernos liberales, por un lado, de becar estudiantes, de becar a sus hijos y de becar a una serie de estudiantes a las carreras que se estaban estudiando en París en ese entonces. Medicina, farmacia, química, leyes, fundamentalmente, ¿verdad? Y también becar a gente que iba por estudios artísticos. Ya en la década de los años 10 habían partido, por ejemplo, pintores importantes como Carlos Mérida y Carlos Valenti de Guatemala a vivir en París. Como vemos, las transformaciones políticas del interior de Centroamérica y los cambios en el entorno internacional dieron nuevos motivos para viajar a Europa. A principios del siglo XX fueron importantes los efectos de las revoluciones mexicana y rusa, la Primera Guerra Mundial y los crecientes intereses estadounidenses en la zona del Caribe. Arturo nos habla de muchachos de familias bien conectadas en Guatemala, como el intelectual Luis Cardosa y Aragón. Es decir, son becados por su gobierno, ¿verdad? O llevan viviendo de las ganancias, ¿verdad? Cardosa y Aragón lo manda a su padre, ¿verdad? Que era un importante abogado y caficultor. A mi abuelo Jorge Luis lo manda a su padre, que era ministro de Educación.
¿verdad? Es decir, ese tipo de clientelismo se da en estos muchachos, ¿verdad? Que son enviados a Francia. Creo que políticamente habría que agregar también el hecho de que se abre, después de la Primera Guerra Mundial, una expectativa político-cultural muy importante a nivel mundial y que llega a América Latina, pero que también tiene elementos centroamericanos. Pienso, por ejemplo, en el unionismo, ¿verdad? El impacto que va a tener el triunfo unionista del 20 en Guatemala y los esfuerzos unionistas que hay. Más tardíamente, el apoyo a la lucha de Sandino, a la lucha contra la intervención norteamericana y el papel, ¿verdad?, de los gobernantes de su país, creo que son elementos muy, muy importantes. Arturo acaba de hacer referencia a ese episodio tan importante, complejo y olvidado del unionismo de la década de los 20. En esa ocasión, la oposición al imperialismo estadounidense, la proximidad del centenario de la independencia y el deseo de liberar a Centroamérica de caudillos autoritarios inspiraron la unión de los antiguos países de la Federación. Por unos pocos meses, en 1921, se logró la unión de Honduras, Guatemala y El Salvador. Pero al final, los caudillos, apoyados por las oligarquías agroexportadoras, recuperaron el control y fracasó la unión. A continuación, Mario Vázquez nos da la perspectiva paralela del impacto de la Revolución Mexicana en la migración de centroamericanos a ese país y sus motivaciones políticas. En lo alto de la abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento. Con la Revolución Mexicana yo noto que se subraya en el tema de los exilios políticos el carácter, digamos, de afinidad o de cierta empatía política o ideológica. Siguen llegando, después de la Revolución Mexicana, siguen llegando a México exiliados de todo signo político de Centroamérica, pero se vuelven notorios, socialmente notorios y también, digamos, que tienen hay un cierto tipo de acogida política, encuentro político en México, exiliados que provienen de movimientos o tendencias o de grupos de opinión, primero que son afines con la Revolución Mexicana, es decir, podríamos llamarle liberales, no sé si decir ya tan temprano, yo creo que sí, ¿verdad? De la izquierda, digamos, del liberalismo hacia la izquierda. Un contingente importante que ya denota esta característica es el exilio unionista, que del unionismo derrotado de los años 20. Este fenómeno se va a acentuar a lo largo del siglo XX. Destacados intelectuales críticos, radicales o comunistas hicieron carrera en México, como Rafael Heliodoro Valle, Vicente Sáenz y Pedro Joffre Rivas. Como dice Mario Vázquez, muchos de ellos encuentran acogida en ámbitos institucionales, en diferentes espacios del gobierno mexicano que los encontramos trabajando son notorios los que están en el ámbito cultural, por ejemplo, instituciones educativas, universitarias, en la prensa vamos a encontrar también un buen número de exiliados centroamericanos que tienen esta visibilidad. A mediados del siglo XX tenemos un parteaguas en la historia política centroamericana, el fin de la llamada Primavera Guatemalteca, los años de gobierno reformista de Juan José Arévalo y luego Jacobo Arbenz en Guatemala, que terminaron de manera abrupta con el golpe de Estado que patrocinó la CIA en 1954. El caso del exilio guatemalteco de aquel tiempo, ¿verdad? Con figuras que van a ser como el referente más notorio, en mi opinión, del exilio centroamericano en México, que lo constituye Luis Cardosa y Aragón, ¿sí? Pero con la generación de exiliados que viene, en la que viene Luis Cardosa, recuerda que llegan
otros más, otros notables intelectuales y políticos guatemaltecos. Los siempre sospechosos de todo. Me permito remitirle al interfecto por esquinero sospechoso, y con el agravante de ser salvadoreño. El activismo político que siguió a la Revolución Cubana produjo una nueva ola de exiliados políticos. Esta es una época en que muchos poetas centroamericanos se involucraron de lleno en la política. En El Salvador había un grupo de poetas entre los que se encontraba Roque Dalton, que se autodenominaba la generación comprometida. En este contexto cobra sentido la anécdota del exilio en París del autor salvadoreño Roberto Armijo, que estuvo relacionado con la muerte de otro poeta de izquierdas, el guatemalteco Roberto Obregón. Habla Arturo Taracena. Bueno, había una figura que era como patriarcal, ¿verdad? Que era el poeta Armijo, por supuesto. Roberto Armijo, el que reunía el exilio. Roberto yo lo conocí el año 70, en octubre del año 70, cuando dirigía la librería de la Universidad de El Salvador, que dirige su hijo Roberto hoy en día, tengo entendido, o dirigió. Pero a finales del año 71, del año 70, principios del 71, tiene que salir pelado, ¿verdad?, hacia París, porque él denunció la captura y muerte del poeta Roberto Obregón, que había estado en su casa y que de su casa salió para Guatemala y fue capturado por las fuerzas salvadoreñas en las Chinamas. Los motivos para migrar varían y se combinan a través del tiempo. Silvia López nos relata las dos ocasiones en que su padre, el escritor y editor salvadoreño Ítalo López Vallecillos, trasladó la familia a Costa Rica. Actualmente, Silvia López es profesora distinguida de español y estudios latinoamericanos en Carleton College, en Minnesota. Todo comienza en el año 68, cuando Sergio Ramírez asume la dirección del SUCA, o sea, se acaba de fundar, y en el año 69 llega a San Salvador a pedirle a mi padre que se una a ese proyecto para fundar una editorial, que va a ser Educa. Entonces, mi padre acepta. Ahora, mi papá vuelve a Costa Rica en el año 83 a un segundo exilio. Bueno, el primer exilio era más bien, no fue un exilio, fue voluntariamente, se fue a fundar Educa, pero este exilio, que sí fue un exilio, lo recibieron de nuevo sus amigos en Costa Rica, inmediatamente entró a trabajar a Flaxo. Incidentalmente, Víctor Hugo, tengo una anécdota sobre el exilio de Ítalo a Costa Rica. En esos días ambos trabajábamos en la UCA de El Salvador, y antes de salir hacia San José, me pidió que lo escondiera en mi apartamento. Allí estuvo un par de días. Sí, Héctor. Fue una década convulsa en que la fuerza de los movimientos sociales afectó miles de vidas personales, a todos los grupos sociales, y los flujos migratorios fueron vastos y multifacéticos. Escuchemos a Lacey Ábrego hablar sobre la experiencia en Estados Unidos. Lacey Ábrego tiene un doctorado en sociología y es profesora en la Universidad de California de Los Ángeles, donde además dirige el Departamento de Estudios sobre Chicanas, Chicanos y Centroamericanos. Muchos venían aquí a tratar de influir en la política de Estados Unidos, a influir en el hecho de cuánto mandaban para la guerra, tratar de influir la política en cuanto a refugiados, digamos, que venían de allá, para poder conseguirles estatus social más estable aquí. Mario Vázquez también nos habla sobre esos desplazamientos que tenían el objetivo de incidir en la política, apoyados por el gobierno y la sociedad civil de México. Pero también, y eso es central para entender esto, es que México fue una plataforma muy importante de acción política y conspirativa de los movimientos revolucionarios. Y esto fue posible no solo por su situación geográfica, su cercanía evidente, sino también por cierta permisividad del gobierno mexicano, una actitud de tolerancia e incluso de acuerdo, de colaboración con los movimientos revolucionarios concretamente, ¿verdad?
En la década de 1980, los conflictos centroamericanos forzaron al exilio a grandes cantidades de centroamericanos. Algunos encontraron refugio y solidaridad en París, otros en México, donde tuvieron que abrirse espacio y encontrar formas de ganarse la vida. Hay que señalar también que el origen social de estos migrantes era mucho más diverso que el que observamos hasta mediados del siglo XX. Bueno, la primera era el exilio. Es decir, en los años 80 está marcada por el exilio. Y eso implicó que fueran pocos los becados y si lo fueran in situ, por decirlo así, no de parte de sus gobiernos, sino in situ, ¿verdad? De parte de los gobiernos europeos, y la mayoría tuviera que trabajar en todo tipo de labores. Y entonces sí había un sentimiento de compromiso político muy fuerte que nos unía al resto de los latinoamericanos. Cuando yo llegué a finales de los 70, ya estaban exilados ahí los chilenos, los argentinos, los nicaragüenses, muy, muy fuertemente, algunos salvadoreños. Ya después llegarían otras, y los brasileños. La proximidad de México añade otra motivación importante para buscarlo como destino: usar su territorio como centro de operaciones y plataforma estratégica para los movimientos insurgentes. Hay otro factor que complica un poquitín más la cosa, y es que además en México se asentaron y llegaron de cualquier manera, legal o ilegal, pero se asentaron en México, yo diría centenares, quizá miles, centenares de activistas y de militantes políticos cuya presencia en el país no era motivada por salvar la vida, que sería la idea de un refugiado o un exiliado, ¿verdad? Ni tampoco de buscar condiciones X de desarrollo personal, sino porque estaban cumpliendo tareas políticas o conspirativas y su misión estaba en México. Guayasta liberada, Nicaragua ya venció, El Salvador y Guatemala unidos van a triunfar. Me voy al combate y voy a luchar, al imperialismo hay que derrotar. Me voy al combate y voy a luchar, al imperialismo hay que derrotar. Como se ve, hay muchas maneras para expatriarse y muchas razones para dejar el país. Por eso, Mario Vázquez hace una tipología de las personas migrantes. Entendemos entonces que exiliado es una manera de referirnos a aquellos emigrados políticos. Asilados son aquellos emigrados políticos que obtienen un estatus oficial, institucional, que les da ciertos derechos, pero también ciertas restricciones. Y tenemos a los migrantes, ¿verdad?, que vienen aquí por motivo cualquiera, pero en los 80 va a aparecer esta figura que no se mencionaba anteriormente de refugiados. Se comenzó a hablar de refugiados, sobre todo cuando comenzaron a llegar de manera masiva contingentes de salvadoreños y guatemaltecos a México, y que llegaron algunos de manera legal, otros de manera no legal, pero que obtuvieron un reconocimiento por parte de las Naciones Unidas y de un organismo mexicano. Mario Vázquez nos ha hecho una tipología de los distintos tipos de migrantes, de los distintos tipos de personas centroamericanas que han viajado a otras partes del mundo. Evidentemente, las razones para irse a otras partes del mundo tienen que ver con las condiciones internas de los países centroamericanos, condiciones políticas con mucha frecuencia, pero también con condiciones económicas, cambios económicos, y también con razones de tipo cultural, en el sentido de que hay centroamericanos de las élites que se han sentido atraídos por otras partes del mundo para ir a estudiar ahí o para ir a enriquecerse culturalmente. Y bueno, esa gente simplemente no se va, sino que además
regresa. Y como hemos mencionado al principio, estos viajes, estas idas y venidas, tienen un efecto personal sobre los migrantes, transforman sus vidas, su forma de ver el mundo, y esto va a tener una influencia directa tanto en los países de origen como en los países donde estuvieron. Y creo que este es un tema que vale la pena analizar en más detalle y introducimos así la segunda parte de este episodio. Vamos a conversar sobre estos temas con nuestros colegas. Mario Vázquez nos da un buen ejemplo de la huella que dejan las personas migrantes en su lugar de acogida, ya que en el mundo cultural, intelectual y artístico mexicano hay una impronta centroamericana. Todos ellos tuvieron una presencia en aquellos años muy notoria, pero además en su labor académica, pues tuvieron una cantidad de alumnos y dejaron una herencia muy notoria en generaciones y generaciones de jóvenes profesionistas, sobre todo estoy hablando del ámbito de las ciencias sociales. Pero también hay un impacto peculiar cultural de México sobre las migraciones centroamericanas. Hay un México literario narrado por centroamericanos de esos años, y de ahí en adelante, ¿sí? Es un México como lo vivieron ellos, como lo percibieron ellos, como lo sintieron. Hay una literatura ahí mixta, muy mexicanizada en términos incluso terminológicos, que es todo un tema de estudio para estudiosos de la literatura, sobre todo de posguerra en Centroamérica. Hay una dimensión cualitativa de las migraciones muy bien reconstruida por Silvia López. Ella nos habla de una pequeña comunidad de escritores centroamericanos establecida en San José, Costa Rica, que vino y cambió el paisaje literario, universitario y cultural centroamericano en el tránsito de los años 1960-1970, en donde una figura clave fue su padre, el salvadoreño Ítalo López Vallecillos. Para mí siempre los recuerdos de Costa Rica era esa Costa Rica pequeña, medio idílica, con muchos niños. Mis padres eran jóvenes, con muchos amigos jóvenes. Pero claro, al crecer y darme cuenta de lo que pasaba en esa época, me parece tan extraordinario ese momento de los primeros años 70. Estaba Carmen Naranjo, Samuel Robinsky, Alfonso Chase, Alberto Cañas, Francisco Amiguetti, porque me recuerdo que Amiguetti vivía en La Paulina y como tal vez Héctor recuerde, mi padre era muy aficionado a visitar a sus amigos los fines de semana y llevaba a toda su familia. Luego en el 72, después de que los militares ocupan la Universidad de El Salvador, llega el primer grupo de exiliados, que es fundamentalmente el grupo de la rectoría de la universidad. Lito Mengíbar, Rafael Mengíbar, se hospeda en nuestra casa. Mi padre siempre tenía una biblioteca, entonces la biblioteca se vuelve la habitación de Rafael Mengíbar. Está con nosotros 6 meses, pero en ese grupo de exiliados llegan también Mario Flores Macal, Víctor Valle, David Luna, Fabio Castillo, Manuel Argueta. De las relaciones con los salvadoreños de pequeña no recuerdo tanto. Recuerdo ir a visitar mucho a Rafael Mengíbar cuando ya pudo traer a su familia, en contacto muy cercano con mis padres, tal vez los mejores amigos de mis padres, junto con Fabián Dobles. En esos años también hubo una verdadera revolución en las ciencias sociales centroamericanas, cuyo gran protagonista fue Edelberto Torres Rivas. Lo recuerda Silvia López. Otra figura importante en esa época que también con la que mi papá tenía bastante contacto por su interés en las ciencias sociales era Edelberto Torres Rivas, que acababa de llegar de Chile de haber estado con Cardoso y Faleto. Y creo que él fundó la licenciatura en sociología o ciertas cosas ahí con Daniel Camacho, que también era amigo de mi padre. Entonces me parece un momento tan extraordinario porque confluyen en San José, que es una ciudad pequeña, exiliados de El Salvador, la gente que venía también del golpe de Pinochet. De él solo recuerdo a Alberto Baeza Flores, un poeta muy conocido, que no sé por qué se reunían de vez en cuando en La Catalina, que era un centro de convenciones. Yo creo que ahí se reunían más la gente de ciencias sociales, pero también poetas. El papel protagónico de Ítalo López en esta diáspora cultural es innegable. Su hija Silvia recuerda que mi papá también empezó una labor periodística
Entonces él creó un suplemento cultural para el Diario de Costa Rica. Recuerdo de pequeña ir a la tipografía. En esa época no habían estas computadoras. Íbamos a ver cómo habían montado las páginas los sábados, porque el suplemento cultural salía los domingos. Y eso le valió el Premio Nacional de Cultura, que en aquella época era de periodismo, pero ahora creo que es de comunicación cultural, que se llama Premio Nacional de Cultura Joaquín García Monge en el año 73. Luego también, a partir de ese reconocimiento, fue el primer extranjero que ganó un Premio Nacional de Cultura en Costa Rica. Él empezó una columna dominical en La Nación, en el suplemento cultural de La Nación, los domingos, que se llamaba Prosa Dominical. Su significado e impacto cultural lo resume muy bien Silvia López. Así que yo creo que, como te digo, a nivel personal es una cosa, pero a nivel de la historia intelectual de Centroamérica, sería difícil encontrar un momento más centroamericano, en ese potencial de que los diferentes países en una ciudad muy pequeña tengan esa cantidad de personas jóvenes, intelectuales, interactuando en un ámbito u otro. Es un periodo, yo creo que no tiene comparación a otros periodos de la historia centroamericana contemporánea o moderna. Héctor, como hemos visto, grupos de personas de Centroamérica han circulado por el mundo desde al menos los tiempos de la independencia. En ese sentido, podemos llamarles ciudadanos y ciudadanas del mundo. Con el tiempo, estas personas se construyen identidades personales y colectivas, como lo explican Silvia López y Lacey Ábrego. Entonces, realmente no me identifico ni como Latinx, ni como Latin Nothing, ni Hispanic, nada de eso. Yo me identifico fundamentalmente como una centroamericana, una salvadoreña, una latinoamericana en la academia, y no siento... Tal vez también he tenido mucha suerte, estoy en un college de élite, donde me han tratado siempre muy, muy bien, siempre he tenido muy buen financiamiento. Así que no, pediría que no me siento identificada con una diáspora. Lacey Ábrego nos da un ejemplo fascinante de la forma en que los migrantes utilizan las redes sociales para recrear sus comunidades a través de múltiples fronteras. Que existen sitios como Facebook, donde la gente se ha vuelto a encontrar después de muchos años. He escuchado muchas historias, por ejemplo, en el pueblo de donde es mi familia, en San Martín. Mucha gente salió al principio, en el 80, 81, porque al principio bombardearon ahí varias veces, aunque después se calmó durante la guerra. Al principio salió mucha gente y nunca se supo qué les pasó, si los habían desaparecido, si se habían emigrado, no se supo. Entonces mucha gente pensó que muchos habían muerto o que habían sido desaparecidos. Y en eso, como hace una década, Facebook hace posible de que se vayan creando grupos de distintos lugares, y ahí se han encontrado muchas personas que se pensaban que habían muerto, que habían sido desaparecidos, que en realidad viven en Barcelona, viven en no sé qué parte de Alemania, y es que no se sabía porque no llegaron a Los Ángeles y no se habían visto así. Héctor, hemos llegado al final de este nuevo episodio de los centroamericanos, o sobre los centroamericanos que han ido a otras partes del mundo. Sabemos y hemos visto que han ido a otras partes del mundo con una diversidad de motivaciones políticas, motivaciones de tipo económico y también motivaciones culturales y educativas. Subrayo que estamos hablando sobre todo de las personas de las élites centroamericanas. Todas esas motivaciones hacen una diferencia, obviamente, entre quien se va a otro país a estudiar, de quien se va a otro país porque en el suyo es perseguido políticamente. Pero al final, Héctor, y eso ha quedado claro en este podcast, independientemente de la razón por la cual se fueron, sus efectos cuando regresan, cuando han podido regresar, son siempre de transformación, de enriquecimiento de la experiencia histórica centroamericana. Sí, a mí me ha parecido muy interesante también la dimensión humana que dan estos entrevistados al fenómeno de migración. Detrás de cada una de estas
discusiones sobre la experiencia del exilio o la experiencia de viaje de estudios, hay una dimensión muy humana de seres humanos cuyas vidas han sido cambiadas. Y han sido cambiadas de tal manera que cuando regresan a sus países también quieren compartir esos conocimientos nuevos, esas experiencias culturales nuevas. Así como su experiencia en el país donde estuvieron llevó a tener un impacto, a dejar una huella. Por eso lo que nos contó Silvia López es realmente impresionante, enriquecedor y aleccionador. Silvia López nos ha contado una historia de un momento intelectual en Centroamérica que fue hecho por personas centroamericanas que vinieron de distintos países centroamericanos, por personas latinoamericanas que vinieron sobre todo de Sudamérica, que vinieron y enriquecieron la cultura costarricense, la cultura centroamericana, y también que transformaron en profundidad la enseñanza y la investigación de las ciencias sociales en este país y en Centroamérica. Hemos llegado al final de este episodio, Víctor Hugo. Antes de despedirnos, quisiera recordar a nuestra audiencia que ahora nos encontramos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Agradecemos su creciente apoyo y si les interesan los temas que cubrimos, no se olviden de suscribirse y no nos quejamos si nos dan un like de vez en cuando. También estamos presentes en Facebook, Twitter e Instagram. Y se pueden comunicar con nosotros a través de estas plataformas. Estaremos encantados de responder preguntas y escuchar inquietudes y sugerencias. Hasta la próxima. Y les deseamos un buen día. Dirigido por Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producción general, Sol Acuña. Diseño sonoro y mezcla, Draxer Ramírez. Música original, Manuel Monestel. Arte visual, Karina S. García. Diseño gráfico, Francela Zamora. Asistencia de producción, Christopher Rodríguez y Ana Victoria Salas. Asesoría radiofónica, Mariana Rivera. Coordinación académica, Ileana de Alolio. Con la colaboración del Beta Lab y el CAM de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.